y a medida que vayamos avanzando se siguen sumando los participantes. En primer lugar, bueno, agradecerles ya formalmente a los invitados de lujo que podemos tener hoy en este evento. Hoy vamos a hablar un poco del informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba que elaboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos el privilegio de contar con el comisionado Estuardo Ralón, que es el relator sobre los derechos de las personas con discapacidad y que tuvo una importante participación en la elaboración de este informe. Y además contaremos con Camila Costa, a ver si no tiene problemas para conectarse, una periodista independiente. Bueno, César Mendoza, que es coordinador de proyectos del Instituto for War and Peace Reporting, y con Isabel Rodríguez, que es un activista social, biólogo y escritor, es defensor de los derechos humanos y defensor particularmente o activista por los derechos LGBT. Ha tenido una gran participación en los últimos eventos en esta temática, tanto en un primer lugar en la isla como ahora desde afuera, y también va a ser muy positivo contar con su perspectiva, ¿no? En primer lugar, quisiera decirle, bueno, a los que están ahora participando y después a los que se vayan sumando, que en caso de alguna pregunta, por favor vayan planteándola vía chat, que los micrófonos, por favor, les agradecemos que estén en silencio y así podemos aprovechar mejor las exposiciones de los panelistas. Y con respecto a los panelistas, le voy a pedir, por favor, que tratemos de hacer lo posible por no extendernos más de 15, 20 minutos como mucho. Entiendo que en el caso del comisionado va a ser difícil porque es un informe bastante extenso, pero bueno, haremos el intento. Quisiera empezar justamente con el comisionado Estuardo. Bueno, en un principio dije que ha participado en la elaboración del informe. El comisionado fue electo en el 49 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizada el año pasado en Medellín, para un periodo de 4 años, y empezó sus labores el 1 de enero de este año hasta diciembre de 2023. Es abogado constitucionalista de la República de Guatemala y tiene una trayectoria profesional de 20 años como jurista, en la que se ha especializado en la materia electoral. Comisionado, entendemos ha sido un informe muy complejo para redactar, con todas las restricciones que seguramente no se presentan en el resto de países en los que la CIDH hace sus relevamientos. Quisiera darle la entrada preguntándole un poco sobre un par de cosas. En primer lugar, esta dificultad metodológica, ¿no?, de cómo hacer un reporte en un país que no le da entrada a los relatores y de esta manera imposibilita de alguna manera este trabajo. Y en segundo lugar, también preguntándole ya desde su perspectiva como abogado y como constitucionalista, el estatus de Cuba ante la OEA, y cuáles son las responsabilidades que Cuba como Estado tiene ante el entramado legal americano, ¿no?, del continente, porque a veces algunos personeros del gobierno cubano de alguna manera se escudan ante esta excusa de que no forman parte o no son parte de la Organización de Estados Americanos, como si no tuvieran de alguna manera otros compromisos con los derechos humanos. Así que nuevamente bienvenido, comisionado, y escuchamos atentos. Muchísimas gracias. Es un verdadero honor para mí el poder estar el día de hoy con ustedes, pudiendo compartir reflexiones y transmitiendo conclusiones del informe que la Comisión Interamericana ha hecho sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Quisiera, digamos, comentar que este es un informe histórico, en virtud que se emite después de 37 años de que la Comisión había emitido un informe de país.
En los 60 años que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se habían emitido 7 informes previos, 5 habían sido sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y 2 habían sido sobre presos políticos. En virtud de digamos, el hecho de que no pudo entrar la Comisión Interamericana a Cuba, la metodología que se ha utilizado en este informe es básicamente el poder realizar entrevistas con diferentes representantes de organizaciones de sociedad civil de Cuba. Se han hecho también, digamos, acopio de las investigaciones periodísticas que hay en la isla y algunas entrevistas que se han realizado a personas que han vivido en los últimos 3 años en la isla. Es decir, se utilizó una metodología de poder capturar una serie de testimonios, de denuncias, de pronunciamientos, como parte de complementar el monitoreo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene en Cuba. Hay que recordar que desde 1985 también se da que en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el capítulo 4B, siempre se hace una referencia a Cuba, por lo que se mantiene un monitoreo constante, y a raíz de ese monitoreo constante, la metodología que se utilizó fue complementarla con esta serie de entrevistas. También debo de indicar que el informe, al haber contado con esta metodología, pues obviamente tiene sus limitantes, no puede dar una situación completa o totalmente integral, sino que son situaciones aisladas que se han ordenado en diferentes capítulos, pero como conversaré más adelante, hay un punto medular transversal en todo el informe que se refleja en todas las recomendaciones. También vale la pena responder a la pregunta de que la comisión en este informe reafirma que tiene competencia para examinar la situación de derechos humanos en Cuba. Y esto se da porque básicamente la comisión entiende que la exclusión del sistema interamericano ocurrió respecto del gobierno de Cuba y no del Estado de Cuba. El Estado de Cuba es parte de instrumentos internacionales sobre derechos humanos en el hemisferio, como la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y también la Carta de la Organización de Estados Americanos. También vale la pena recordar que suscribió la resolución 8ª de la 5ª reunión de consulta que se realizó entre los ministros de Relaciones Exteriores en 1959 en Santiago de Chile, y en esa firma de ese documento se instituyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es por ello que las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Cuba han legitimado la competencia de la CIDH, y es por ello que, digamos, eso se reafirma en el informe. Por temas de tiempo, digamos, porque voy a tratar de acomodarme a las reglas de este panel, quisiera comentar que el informe consta de 10 capítulos. En esos 10 capítulos, pues se habla sobre el embargo económico de los Estados Unidos de América, se habla de la Constitución del 2019, se hace una reflexión sobre la institucionalidad del Estado, se habla de la democracia representativa y derechos políticos, se habla de la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, se habla de la libertad de expresión, se habla de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, también se aborda la situación de derechos de grupos poblacionales, y por último se dan unas conclusiones y recomendaciones. Esos son, digamos, los títulos de los diferentes capítulos en los que está ordenado el informe. Uno de los temas que quisiera destacar es el capítulo que se refiere a las personas defensoras de los derechos humanos.
La CIDH presenta abundante información que da cuenta de una situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos, porque son víctimas de constantes restricciones de viajes internacionales, detenciones arbitrarias, procesos de criminalización y persecución judicial. La Comisión ha reprochado la vigencia de tipos penales ambiguos. En sus informes anuales ha advertido de que es muy ambigua la noción del estado peligroso contemplado a partir del artículo 72 y siguientes del Código Penal, y en específico con personas defensoras ha tomado conocimiento de acusaciones de delitos como desacato, peligrosidad, peligrosidad social predelictiva, impago de multas, desorden público, y toda esta persecución tiene una finalidad y es desincentivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos. El otro tema que quiero destacar es lo relacionado a la libertad de expresión. En su informe, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión destaca que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio donde no existe ningún tipo de garantía para el ejercicio de la libertad de expresión. Permanece un modelo de monopolio estatal sobre medios de comunicación y mantiene la prohibición de fundar medios privados. También hay denuncias de persecución selectiva contra medios y periodistas independientes que incluso se han ido a temas de materia de Internet, donde hay disposiciones legales sumamente restrictivas y ambiguas y una limitada conectividad para la población cubana. Además, la censura de medios críticos impiden seriamente el ejercicio del derecho de libertad de expresión, privacidad e intimidad. En general, en materia de libertad de expresión se observa una grave discriminación por motivos en el ejercicio de los derechos humanos de todo aquel que piense o quiera expresarse distinto al régimen socialista. Por último, quisiera, digamos, hacer también relieve en la parte de los derechos políticos. En la parte de los derechos políticos, la CIDH observa que continúan ausentes los elementos esenciales de una democracia representativa y que la determinación del Partido Único, del Partido Comunista Cubano, afecta los derechos políticos de los ciudadanos, porque la comisión toma nota en el informe que de hecho en Cuba existen múltiples movimientos y organizaciones políticas que sufrirían restricciones a sus derechos de elegir, a sus derechos de ser elegidos, a la reunión, a impedir su participación política. Y preocupa las acciones para restringir derechos de activistas políticos que a veces se extienden a represalias a familiares de estas personas que quieren, digamos, mostrar una visión diferente y poderlo hacer fuera del partido único. Menciono esto porque para entender la situación de Cuba, si bien la metodología nos relata una serie de capítulos aislados, hay una situación transversal que los une, y es que todas las recomendaciones del informe para poderse implementar a cabalidad necesariamente requieren que haya un cambio de sistema, un cambio del sistema que hoy existe a una apertura democrática, a una democracia, porque solo si se da un cambio de sistema hacia una apertura democrática podremos hablar de verdaderos respetos a la libertad de expresión, a los derechos políticos, al resto de garantías individuales y demás derechos humanos, por lo que en tanto no se dé un paso hacia la democracia, no vamos a tener, digamos, el anhelo de ver una Cuba donde haya libertad y respeto a los derechos humanos. Y menciono ello de esta manera porque si bien en uno de los capítulos del informe se habla sobre la Constitución del año 2019, recordar que la Constitución no es en sí un documento formal y que por la existencia de la Constitución es suficiente para decir que hay respeto o garantía
a los derechos humanos o que haya una institucionalidad democrática, sino que materialmente tiene que hacerse realidad con una división de poderes, con una libertad de poder ser electo, de elegir, es decir, se hacen una serie de manifestaciones en el informe de que aunque hay ciertos derechos que están escritos en esa Constitución, la realidad de que sean una vivencia para los ciudadanos cubanos, según los testimonios, no es así. Y por lo tanto es necesario que digamos, que sea implementadas las recomendaciones que se dan, haya un cambio de sistema, entre otras cosas, por ejemplo, lo de los derechos políticos, que haya una libertad de asociación y libertad de ejercicios de esos derechos políticos y no un partido único, porque si no la Constitución terminaría, en lugar de ser un límite al poder para la libertad de los ciudadanos, sería afianzar el poder en restricción de la libertad y los derechos humanos de los ciudadanos. Así que a grandes rasgos ese es el informe. Quisiera mencionar que el lanzamiento que se dio vía electrónica el 4 de junio de este informe, habían varios representantes de organizaciones de sociedad civil de Cuba y se envió un mensaje de que la finalidad de este informe es que las diferentes personas, asociaciones, grupos se apropien de él a efecto de que pueda visibilizar esa adversidad en donde se hace la lucha por una cultura de respetos humanos, de respeto a los derechos humanos en la isla, y que sea un punto de apoyo para las diferentes voces en los diferentes ámbitos en donde se pide que se cumplan las obligaciones internacionales de Cuba en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Comisionado, muchas gracias y reiterarle el agradecimiento también por cómo pudo de alguna manera resumir lo más importante del informe, pero no quisiera darle paso al resto de expositores sin aprovechar para vincularlo de alguna manera con las temáticas que vamos a seguir hablando, ¿no? Porque como usted bien decía y como muchos especialistas también en distintos análisis han reportado, por un lado, la Carta Constitucional, digamos, la Constitución termina siendo un cascarón vacío, ¿no? Donde se habla de ciertos derechos y ciertas libertades que están consagradas en el texto constitucional, pero que en la realidad no lo son, o en la realidad se ven de alguna manera tergiversadas de manera de favorecer a, bueno, los miembros del Partido Comunista, del oficialismo, etc. Allí ha hecho un trabajo, digamos, el gobierno cubano de querer mostrar una constitución incluso renovada el año pasado, queriendo también convencer de que hubo un debate popular sobre lo que se incorporaba, pero sin embargo encontramos que más allá de que quiere de alguna manera renovar esta imagen y decir que por lo menos a nivel teórico o en el papel se están respetando las libertades, hay algunas leyes que ni siquiera son tratadas, y con esto me refiero a lo que tiene que ver con la ley de violencia contra la mujer, ¿no? Es una ley que ni siquiera se planteó en el periodo en el que se discutía las modificaciones constitucionales, y llama la atención que si bien mucho de esto queda como letra muerta, no se haya planteado la incorporación de una ley que sancione la violencia contra la mujer, y lo mismo pudiera pasar también con lo que tiene que ver con la comunidad LGBT y lo que quedó pospuesto para la discusión del Código Familia, que es el matrimonio igualitario. Son dos temas que llama la atención que no se hayan tocado el año pasado, porque sabemos que el gobierno cubano puede tener una ley y no cumplirla, pero sin embargo ni siquiera se abordaron. De esto se habla en el informe. ¿Qué recomendaciones hay al respecto? Sí, hay un capítulo específico sobre la situación de los derechos humanos de otros grupos poblacionales, y la CIDH, voy a leer acá un apartado para ser lo más preciso posible. Toma nota de la situación que enfrentan las personas afrodescendientes, mujeres, personas de la comunidad LGTBI,
personas en situación de discapacidad, personas privadas de libertad y migrantes en la isla. En ese capítulo destacó la ausencia de datos estadísticos desgregados a partir de un enfoque, digamos, de datos interseccionales sobre estos grupos poblacionales. En cuanto al derecho de las mujeres, la CIDH toma nota que el Estado, si bien habría realizado algunos esfuerzos de adecuar mecanismos jurídicos a favor de la igualdad, el marco legal cubano no ha incorporado en su legislación una definición general de discriminación contra la mujer, ni tampoco protección contra la violencia contra la mujer. Además, señala el informe, preocupa la persistencia de estereotipos de género para discriminar a niñas y mujeres, y también el informe indica que respecto a la población LGTBI, la CIDH considera que la escasez de datos sobre este tipo de violencia en Cuba inviabiliza o invisibiliza el problema de discriminación. Entonces, digamos, son partes de lo que dice el informe. Hay un capítulo completo sobre lo que usted menciona y obviamente es resumido solo algunas líneas, pero es mucho más completo el capítulo en la materia. Comisionado, muy agradecido. Seguimos dando continuidad al debate y justamente quería vincular esto último que conversábamos con el comisionado para darle entrada a Isbel Díaz. Lo presentamos en un principio, pero lo volvemos a hacer. Isbel es activista social, es biólogo y escritor, defensor de derechos humanos vinculados a la comunidad LGBT cubana, es director de la organización ambientalista Guardabosques. Isbel, bueno, hemos contado contigo en varias oportunidades, en la revista, te hemos entrevistado y has participado también en otras charlas virtuales. Pero en este caso te queríamos convocar específicamente sobre este informe, ¿no? Y sobre qué expectativas existen dentro de la comunidad LGBT con respecto a estas recomendaciones que hace la CIDH al Estado cubano y si crees que efectivamente algunas de estas pueden ser tomadas o no, en el marco también de un crecimiento en la exposición no solo de la comunidad LGBT, sino del activismo en general en Cuba, donde además estamos en vísperas de un referendo sobre el Código de Familia y donde está por debatirse o por votarse el derecho al matrimonio igualitario y ha traído este eslogan que ustedes han venido trabajando de que los derechos no se plebiscitan, ¿no? Entonces, te quiero dar la bienvenida y quisiéramos escuchar tu opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente. Es un placer siempre estar con ustedes y conocer otras voces, ¿no?, que hablan sobre los temas que tanto nos interesan. Muchas gracias al comisionado Estuardo por su exposición. Yo quería comenzar por mencionar o por recomendar la lectura de este informe. ¿Qué pasa? Sobre todo a mis conciudadanos en Cuba, ¿no? Y tanto al gobierno cubano como para los activistas, como para las organizaciones de la sociedad civil en general, porque la OEA, la CIDH de modo general están fuertemente estigmatizados al interior de Cuba. Es decir, para el gobierno cubano y para millones de personas que sencillamente escuchan de modo acrítico, no son más que unos voceros del gobierno de Estados Unidos en América Latina, y por tanto son desatendibles todas las cosas que dice. Y sin embargo, cuando uno lee el informe, se da cuenta que la CIDH hace un esfuerzo tremendo por ofrecer una mirada balanceada, equilibrada de las dificultades, de los retos que enfrentan las personas en Cuba ahora mismo. Entonces, cuando yo leí el informe, de pronto me encuentro que de pronto la CIDH se posiciona, por ejemplo, en contra del bloqueo, rechaza el bloqueo. En Cuba nadie sabe eso, es decir, en Cuba nadie sabe que hay un posicionamiento crítico hacia hacia las políticas exteriores de Estados Unidos hacia Cuba, y para los cubanos y el gobierno es como si cuando habla de la OEA estuviera hablando el gobierno de Estados Unidos o el país de Estados Unidos. Entonces, me gusta hacer esa salvedad
y recomendarlo a las personas para que vean que el esfuerzo que se hizo, ya el comisionado estuvo hablando de los retos que significó construir un informe sin acceder directamente a las fuentes y mucho menos a las recomendaciones o los criterios de los informes del propio país, del propio gobierno. Sin embargo, vemos que en varios momentos del informe se citan explícitamente los pronunciamientos del gobierno cubano, por ejemplo, ante la ONU o ante otras instancias internacionales, donde el gobierno cubano, por ejemplo, ofrece sus cifras relacionadas con la cobertura de salud pública, con la educación, etcétera, que ofrecen un balance a bueno, pues, el reto que significa analizar los derechos humanos en Cuba. Yo aquí había anunciado, es decir, había notado también que es importante, a mi juicio, el gran esfuerzo que hace la SDH por incluir constantemente las voces de la sociedad civil cubana, que usualmente no son fácilmente escuchados en niveles, por ejemplo, como la ONU u otros organismos internacionales donde es un poco más complejo acceder. Yo pienso que la CDH ha hecho un gran esfuerzo por darle acceso más fácil a las personas que están en Cuba y para que puedan dejar su testimonio de la situación. Entonces, por eso quería empezar por ahí, por agradecer y por recomendar a todos mis compatriotas que lean este informe. Pienso que hace un bosquejo muy detallado del año pasado, sobre todo pasado y el antepasado, todo lo relacionado con la Constitución. Ya el comisionado habló sobre ello. Pienso que comprende, es decir, cuando uno lee y se da cuenta que comprenden cuáles son los principales retos que enfrenta la ciudadanía en la isla. Yo pienso que se menciona en alguna parte del informe, y también lo mencionó el comisionado, el impacto que significa un partido único, un partido comunista, ejerciendo su hegemonía por sobre todas las estructuras del Estado cubano y determinando políticas públicas, determinado, bueno, pues todo tipo de cosas. Yo pienso que incluso hasta la misma izquierda internacional, la izquierda latinoamericana, tanto crítica como aliada del gobierno cubano, podría entender que no tiene mucho sentido que un partido comunista esté por encima de todas las estructuras del gobierno en un país, por más que uno sea hasta un comunista mismo, ¿no? Entonces, pienso que eso está explícito en el informe, pienso que es de gran valor. Otro elemento que me parece interesante es cómo el informe abunda no solamente sobre la cuestión de los derechos políticos, sino también sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Porque en esta lucha del gobierno cubano contra el mundo, muchas veces en la temática de derechos humanos, siempre pareciera que el mundo le exige a Cuba o al gobierno que respete los derechos políticos, y Cuba dice que los derechos humanos que más importantes son los derechos económicos, sociales, culturales, y habla de la salud, y habla de la educación, etc. Sin embargo, el informe, a la vez que reconoce los avances en Cuba en estas áreas, también matiza y deja ver los problemas y los retos es decir, lo que falta todavía por avanzar y cuánto también se ha perdido en estas mismas áreas que son las áreas donde el gobierno cubano se siente más cómodo, cuando habla de la salud, cuando habla de la educación gratuita, etc. Yo pienso que es muy importante que esté acá. Siento que faltó algo importante en el informe, que no es culpa, por supuesto, de que no lo hicieron, sino culpa desde dentro de la isla, que tiene que ver con la parte medioambiental. Está esforzada de una manera bastante reducida. Yo como ambientalista, si hubiera hecho mi tarea de aportar información sobre los grandes retos que sufre Cuba ahora mismo en cuestiones medioambientales, quizás hubiera podido engrosar un poquito más esa parte, pero ya eso es una responsabilidad de quienes dentro de la isla pues bueno, intentan promover este tipo de cosas. Sobre la cuestión LGBTI, bueno, está muy bien explicado en el informe, no vale la pena ponerse a intentar narrar todo lo que se habla en el informe, porque además está explicitado con determinadas voces que han sido víctimas directas o testigos directos de lo que ha estado sucediendo dentro de la isla para la comunidad LGBTIQ. Yo solamente quería matizar un poquito el asunto, es decir, yo pienso que en Cuba sí ha habido un avance en temas de derechos para la comunidad LGBTIQ. Solamente
que este proceso, en su proceso inicial de avance, tiene que ver con una tutela estatal muy fuerte que de pronto chocó con elementos, es decir, actores de la ciudadanía que de pronto ponían determinadas objeciones. Estoy pensando sobre todo en determinadas iglesias bastante fundamentalistas que están ahora mismo están creciendo bastante en Cuba, y se ha dado un debate que para mí es muy saludable y muy interesante en el sentido de que actores sociales como comunidad LGBT independiente e iglesias, cualquiera de estas sean, puedan colocar sus puntos de vista y bueno, y pues contrastarlos y debatir, y eso forma parte de una lucha que forma parte también de lo que significa vivir en democracia de alguna manera. Eso, el gobierno no ha sabido lidiar con eso realmente. Un gobierno acostumbrado a trabajar desde ópticas autoritarias, totalitarias, no entiende esa diversidad de posicionamientos, y como tampoco es un gobierno capaz de ofrecer garantías y avaladas en una legalidad fuerte, pues sencillamente estamos en un momento bastante crítico ahora, bastante de transición, diría yo, esperando a ver qué va a pasar con la temática que mencionaba sobre el matrimonio igualitario y con otros derechos que están en peligro ahora mismo si determinado discurso conservador y hasta reaccionario, diría yo, sigue escalando y sigue teniendo espacio, no solamente ya en la iglesia, sino en los mismos espacios institucionales del gobierno cubano. Muchas temáticas, es decir, algo que tiene que ver, mencionaba el señor Estuardo, con los defensores de derechos humanos. Estamos ahora sufriendo una gran ofensiva en el ámbito digital. Es decir, esta herramienta que hemos ganado en Cuba, de que las voces de los actores de la sociedad civil puedan escucharse más allá de las fronteras del país gracias a Internet, ahora está sufriendo una ofensiva importante porque el gobierno dispone de todos los recursos, tanto materiales como humanos también, para poner en función de desacreditar, de mentir, de tergiversar, de atacar constantemente a esta ciudadanía crítica. Y en estos ataques, y por eso lo mencionaba justamente, siempre hay un trasfondo que nos afecta directamente a los miembros de la comunidad LGBT, porque es un trasfondo homofóbico, transfóbico, misógino, que constantemente pretende humillar a la persona por su condición de ser homosexual o por ser positivo al VIH o cualquiera de estas condiciones. Es decir, no tienen ningún tipo de recato estos personeros del gobierno cubano, estas personas que a veces con nombre y a veces sin nombre atacan a los defensores de derechos humanos para exponerle, para revelar su estatus seropositivo, para revelar sus relaciones, el tipo de familia que quiere formar, etc. Es decir, un nivel de degradación moral que proviene de los actores del gobierno pagados, sostenidos, promovidos por el gobierno cubano en esta lucha, en estos ámbitos digitales, y que significan un nuevo reto entonces para la ciudadanía, ver de qué manera se insertan ahí, y a la vez un reto para no reproducir ese mismo tipo de conducta. Es decir, para mí, y es un mensaje para mis compatriotas también en Cuba, sobre cómo lidiar con el que piensa diferente. Cómo nosotros desde la comunidad LGBT conversamos con esa persona que disiente de nosotros, que piensa o que no quiere aceptar nuestros derechos, y cómo desde una posición fuerte, de una posición decidida, entender que esa persona también tiene derecho a presentar su punto de vista sobre un determinado tema. Justamente en este diálogo con las iglesias, yo estoy completamente en contra de utilizar, por ejemplo, las herramientas que el Estado usa usualmente para reprimir a la ciudadanía, nosotros usarlo para reprimir entonces a las iglesias. Y si entramos en ese juego de represiones, pues sencillamente no vamos a construir la sociedad que queremos, por más que sintamos que tengamos derecho o sintamos que nuestros derechos están siendo vulnerados o que hay un discurso de odio, etcétera, por parte de determinada parte de la sociedad civil en la isla, ¿no? Entonces, es un proceso de aprendizaje en el que estamos ahora mismo y lamentablemente no poseemos las herramientas que
que existen en otras latitudes en América Latina, donde hay una gran tradición de lucha, donde las personas, es decir, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones estatales, sindicatos, grupos de todo tipo, existen, dialogan, se crean, desaparecen, vuelven, no tienen una vida fácil, pero existen y están ahí en la lucha. En Cuba no tenemos esa experiencia de esos años. En Cuba tenemos una experiencia muy limitada en ese sentido y es un gran reto entonces lo que tenemos que enfrentar. Yo diría sobre la situación de la comunidad LGBT, ya mencioné esta vigilancia recrudecida en Internet, esta homofobia en los ataques. Además de eso, los activistas LGBT en la isla, los que somos independientes, no estamos incluidos, no somos llamados para el diseño de las políticas públicas, para introducir ningún tipo de transformación legislativa, para, es decir, en los procesos estos de capacitación, etcétera, que existen en el país, quedan incluidos toda esta parte de la ciudadanía crítica de toda la comunidad LGBTI independiente en la isla. Entonces, yo pienso que eso también está afectando bastante. Y si le sumamos que entonces la capacitación que uno puede obtener a partir de organismos internacionales, organizaciones que ofrecen estos espacios en otros países, las personas de la isla no pueden salir porque están siendo vetadas para su salida de modo arbitrario, porque están casi que presos en la isla, no por el coronavirus, no nada que ver, es previa antes de eso. Entonces hay personas que llevan años sin poder salir de la isla porque tienen una restricción de salida completamente arbitraria que no pueden defender ante ningún tribunal porque no existen tribunales imparciales ni independientes en la isla. Entonces es muy difícil superarnos también en cuanto a este crecimiento, en cuanto a conocimientos y prácticas democráticas, etc. Además de eso, pienso que algo que menciona el informe que es muy importante es la ausencia de datos estadísticos confiables y desagregados que nos permita realmente entender en qué posición estamos en Cuba para la comunidad LGBT. Es decir, casi todo lo que puede hablarse es anecdótico. Es decir, proviene de declaraciones puntuales, de experiencias puntuales, pero es muy difícil tener una base de datos que nos diga cuál es el posicionamiento, cuál es la situación. Yo recuerdo que antes de este debate en torno a la Constitución y al Código de Familia, pues el CNSEX, que es la organización estatal encargada de estas temáticas en la isla, y su directora, Mariela Castro, insistía constantemente en que la comunidad LGBT en Cuba, los gays cubanos no quieren casarse. Y dice, bueno, ¿en qué se basa la directora de una institución científica para decir que en Cuba los homosexuales no quieren casarse? ¿Sí? ¿Cuál es el sustento estadístico para eso? Pues no había ningún sustento estadístico. Nosotros nos lanzamos, hicimos una encuesta y al final resultó. En nuestra encuesta independiente, la mayoría de las personas homosexuales, bisexuales, trans, sí querían algún tipo de unión legal, incluido el matrimonio igualitario. Entonces, nos estaban mintiendo, estaban dando por hecho una realidad que era falsa. Entonces, ese tipo de retos tenemos que enfrentarlo y por eso tenemos que tener herramientas estadísticas para poder dilucidar cuáles son las necesidades que... Y un poco ya para terminar, y no ser demasiado extensa mi intervención, yo quiero decir que después de cumplir, culminado este informe, presentado este informe, la vida en Cuba, por supuesto, ha seguido desarrollándose y se han dado más casos, incluso más graves casos de abuso contra la comunidad LGBT. Estoy hablando, por ejemplo, que en mayo de este año, varios activistas LGBT, estando en Cuba y fuera de Cuba, recibieron amenazas hasta de muerte por parte de personas, es decir, de funcionarios o de trabajadores de la policía política cubana, recibieron este tipo de mensajes. Estoy hablando, por ejemplo, activistas como Yosmani Mayeta, como Michelle Perea, el periodista, por ejemplo, Michael González Vivero o Jorge Ángel Pérez. Entonces, son personas que han estado sufriendo este acoso más allá de que haya salido este informe y que se hayan hecho esas denuncias. No obstante, la realidad, la experiencia nos dice que los informes de la CIDH, los pronunciamientos, tienen una mella en el gobierno cubano. Ellos sí los leen, ellos sí les temen a lo que se pueda decir a este nivel, a esta instancia internacional, y por supuesto modulan muchas veces
cómo tratan a determinados activistas cuando tienen, por ejemplo, algún tipo de medida cautelar, etcétera, que puede ayudar a la visibilización de su situación. Entonces, yo pienso que es muy importante que existan estos informes, por más que siguen dándose situaciones bastante terribles para la comunidad en la isla y en cuanto a sus derechos de expresión. No quería terminar antes de señalar algunas situaciones que ahora mismo son urgentes en Cuba, no ya con la comunidad LGBT o no exclusivamente con la comunidad LGBT, sino más bien con la comunidad de afrodescendientes en la isla. Estamos viendo, gracias a las redes sociales, un aumento de los crímenes y la represión sobre personas afrodescendientes, cubanos y cubanas afrodescendientes, que son víctimas de la violencia policial, que están presos de modo injusto, con procesos arbitrarios y fuera de todo ordenamiento jurídico. Y entonces, para nosotros es algo que es bastante preocupante. Está el caso de Silverio Portal, que está preso, un señor mayor que ha perdido hasta un ojo, ha perdido la visión, está muy deteriorado físicamente, está preso sin haber cometido ningún tipo de delito. Está el caso que hace poco impactó las redes sociales, el caso de Hansel Hernández, que es un joven cubano negro que fue muerto a balazo por un policía en una persecución poco creíble, y eso ha dado pie a que buena parte de las personas que comentan en redes sociales, que publican, expresen todo su racismo y expresen todo su desprecio por las personas menos favorecidas en la sociedad. Está el caso también ahora mismo del periodista Jorge Enrique Rodríguez, que es un poeta, periodista, y está preso, y probablemente le van a construir un caso de desacato, porque sencillamente es periodista del diario de Cuba, y sencillamente como es crítico con el gobierno, pues ya hay una campaña fuerte por la liberación de este hombre, que también es un hombre negro, y así ha pasado con muchas otras personas que sufren constantemente este tipo de discriminación en una sociedad donde supuestamente el racismo había sido eliminado por decreto, por un plumazo, a principios de la revolución. Entonces quería, bueno, pues terminar con eso, dando mi voz, mi solidaridad con todas estas personas que están siendo ahora mismo víctimas de este abuso, e incluye también personas como el periodista Roberto Jesús Quiñones de Cubané, que está preso también hace bastante tiempo. También mi solidaridad con Ariel Ruiz Urquiola, que es un biólogo que hoy mismo fue al Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas y fue básicamente boicoteada su presentación por el gobierno de Cuba y por los países aliados, que no dejaron que hablar 1 minuto 30 frente a la plenaria. Entonces, bueno, hasta aquí yo quiero traer mi presentación, y cualquier otra pregunta estoy pues disponible. Muchas gracias por esta oportunidad. Isabel, muchas gracias. Muy completo tu exposición. Además, bueno, abordaste temas quizás que también son transversales, que no se limitan solo a la comunidad LGBT, pero que también visibilizan bueno, la represión y sobre todo digamos, la forma en la que el régimen puede tratar con la diversidad, ¿no? La amenaza que la diversidad representa para un régimen totalitario con una visión única, con pretensión monolítica, siempre es un lugar incómodo. Así que, bueno, agradecerte nuevamente por tus palabras, Isabel. Y para seguir con el foro, quisiera, bueno, primero no sé si Camila Costa finalmente pudo entrar, creo que la veo allí entre los conectados. Camila, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Perfecto, Camila, qué bueno que te pudiste conectar. Bueno, tuvimos oportunidad de hablar con el comisionado Estuardo Ralón, tuvimos oportunidad hasta hace poco de hablar con Isabel Díaz Torres. Y bueno, queríamos hablar contigo, te presentamos en un principio. Bueno, Camila es una periodista independiente, Cuba, con todos los peligros que esa profesión tiene en la isla. Y entiendo también, Camila, que has participado o has sido entrevistada para este informe de la comisión. Quería dejar esta parte final de la charla para ti, para César,
porque tenemos digamos, un tema que está muy en boga en Cuba, que es el decreto 370, en el que tú incluso has sido multado a través de un mecanismo. Así que, bueno, queríamos tener tu opinión sobre las dificultades de No, poder no hacer... se escucha. ¿Me estás escuchando ahora? ¿Me escuchas ahora, Camila? Sí, ¿nos escuchas ahora, Camila? A ver si ahora nos escuchas. Sí. Ahora sí. Bueno, Camila, hacía una breve introducción, pero vamos a aprovecharte mientras te tengamos acá. Queríamos saber un poco de la situación del periodismo independiente en Cuba, de cómo se está usando el decreto 370 para criminalizar el periodismo independiente, disidente, crítico, y bueno, un poco también sobre tu entrevista para el informe, si nos puedes dar un panorama general de lo que está sucediendo. Sí, bueno, muchísimas gracias y disculparme primero por haberme tardado un poco, tuve un desajuste con el horario. Pude ver parte de la intervención de Isabel y comentaba la persecución que padecemos acá en Cuba los periodistas independientes y efectivamente esta fue una de las preocupaciones que se manifestaron en este informe, el primer informe país en 37 años presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se hablaba un poco de estas disposiciones legales sumamente restrictivas y ambiguas en materia de Internet, en el que se hacía alusión específicamente a este decreto ley 370, un decreto ley que fue impuesto en julio de 2019 y en enero de 2020 se comenzó a aplicar en Cuba, específicamente el artículo 68, inciso I, que estipula que se considera una contravención asociada a las tecnologías de la información y las comunicaciones el difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Lo que pasa es que este inciso queda exactamente así muy ambiguo, porque quiere decir que se considera buenas costumbres, moral, integridad de las personas, y por lo que han demostrado hasta el momento, se trata de todas aquellas publicaciones o críticas que no solo los periodistas independientes, sino cualquier ciudadano cubano publica en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, imponen una multa de 3,000 pesos, aproximadamente $120, y también han confiscado ordenadores y teléfonos celulares, lo que se considerarían equipos de trabajo. Son sanciones excesivas y que tienen un efecto ejemplarizante en toda la población. De hecho, en Cuba muchas personas ya están comentando de lo que es este decreto ley 370. Estamos hablando, decía, del efecto ejemplarizante, porque para cualquier cubano es una sanción grave. Estamos hablando de un país en el que el salario medio mensual es de $16 y la multa serían 3,000 pesos. Entonces, esta fue una preocupación también que se manifestó en este informe de la CIDH, en el que se hablaba, por ejemplo, de que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Pero esto es algo que no es nuevo, esto es algo que hemos visto en los últimos 61 años. Lo que ha cambiado es el contexto, y este contexto es precisamente dado por la aparición de Internet, que ha propiciado que se conozca mayormente la realidad cubana, que sean los mismos cubanos, que aparezca lo que se conoce en el mundo entero como periodismo ciudadano, y ha facilitado también un poco el trabajo de los periodistas independientes. Esto ha demostrado el temor que tiene la dictadura, el régimen impuesto en Cuba, a no solo este periodismo ciudadano, sino al trabajo que desarrollamos los periodistas independientes. Tenemos el caso, por ejemplo, de Roberto Jesús Quiñones, que se ha convertido en el ejemplo a todos esos periodistas que ejercemos esta profesión de lo que nos puede suceder si seguimos haciendo este ejercicio. En mi caso, por ejemplo, me han impuesto esta multa de 3,000 pesos, me confiscaron el teléfono celular. Los oficiales de la seguridad del Estado constantemente han estado amenazándome, citándome. Está la amenaza de la cárcel,
Me proponen que opte por el exilio. De lo contrario, si sigo en Cuba ejerciendo el periodismo independiente, entonces me van a llevar a prisión. Me dicen que estoy usurpando funciones públicas, es decir, que no tengo permitido trabajar como periodista independiente, y que por este motivo me van a armar un expediente criminal, que de hecho ya comenzaron a hacerlo. Tengo dos falsas acusaciones ya por las que me están procesando. Tengo esta multa también de 3.000 pesos, que un punto importante en este sentido es que muchos de los multados, por no decir que la mayoría, hemos decidido que no vamos a pagar estas multas porque las consideramos arbitrarias, y un poco como parte de esta exigencia al régimen cubano, recientemente también presentamos un recurso de inconstitucionalidad de este decreto ley 370 ante varias instituciones gubernamentales. Se trata de la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General de la República, los cuales tienen 45 días para darnos respuesta, pero sabemos que lo más probable es que ratifiquen este decreto ley 370 o que anulen esta petición. Y de hecho ya la Asamblea Nacional nos acusó el recibo y nos han dicho que no van a recibir esta petición porque no se ajusta a lo que establece la ley, algo totalmente falso, porque nosotros nos tomamos nuestro tiempo para reunir las 500 firmas de ciudadanos cubanos que establece la ley cubana para poder presentar este recurso de inconstitucionalidad, y aún así declararon nula esta petición. Pero bueno, se trata de seguir todos los mecanismos que tienen establecidos acá al interior de la isla para después nosotros poder, con más argumentos, denunciar a Cuba ante los organismos internacionales. También en medio de la crisis por el coronavirus, los periodistas independientes han sido blancos fundamentales de ataque. Tenemos, por ejemplo, Mónica Baró, periodista del Estornudo, que ha sido sancionada con este decreto ley 370. Joe Suárez, de Diario de Cuba, que ha sido constantemente citado y también amenazado con el decreto ley 370, y estamos desarrollando toda una campaña contra estas arbitrariedades. Y bueno, continuar adelante. Ya comentaban el caso de Ariel, que hoy presentó su denuncia, bueno, boicoteada su denuncia ante Naciones Unidas, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y yo creo que esto evidencia de una vez más que estamos en presencia de un régimen que practica la cero tolerancia, que lo ha practicado siempre, pero ahora se está demostrando mayormente, y creo que los organismos internacionales y los cubanos que estamos acá dentro de la isla debemos seguir exigiendo. Yo siempre digo que nosotros estamos acá enfrentando toda esta situación, asumiendo todas las consecuencias que conlleva ejercer el periodismo independiente y padecer toda esta represión, pero nada de esto lo podemos desarrollar o continuar si no es teniendo también el apoyo de los organismos y de los gobiernos. Camila, muchas gracias por tu exposición y por tus testimonios, ¿no? De lo que les toca vivir a los periodistas día a día, de manera cotidiana. Tú eres una periodista joven, y como tú dices, toda esta represión contra los medios independientes no es nueva, tiene décadas, pero se ve, o por lo menos con una perspectiva regional o global, uno puede ver que hay una mayor coordinación de parte del periodismo independiente, que quizá el acceso a Internet, a un Internet con una muy baja velocidad, con una muy baja calidad, sumamente caro y con acceso para muy pocos, pero aún así con todas estas limitaciones, el acceso a Internet ha significado un cambio, quizá un antes y un después de la actividad periodística independiente. Hay un cambio, más allá de que quizá tú seas de la nueva generación, ¿no? Y no tengas toda esa perspectiva de lo que ha pasado durante los últimos 60 años. Pero en el periodismo independiente cubano se percibe un cambio para bien, digamos, positivo. Sí, sí, por supuesto. De hecho, a ver, medios independientes existían hace muchísimos años, lo que no tenían el impacto, digamos, acá en Cuba, debido a que no se difundía esa información. Estamos hablando de un país, una dictadura que ejerce y ha ejercido el monopolio de los medios de comunicación por más de 60 años.
y la aparición de Internet, la diversificación del acceso, que todavía es muy precario, pero ha posibilitado que un mayor número de personas entonces acceda a estos medios de comunicación, que también el régimen se ha encargado de bloquearlos muchos. Esto es una batalla de ambas partes, pero bueno, siempre hemos tratado de sobreponernos a eso, y a pesar de que bloquean muchos de estos medios de comunicación, accedemos por VPN o por otras vías para llegar a esas noticias. Los cubanos ya están conociendo, estamos hablando de un proceso que inició hace unos 5 años, pero ya el acceso a Internet de los cubanos propiamente en sus teléfonos celulares no tiene 2 años todavía. Entonces todavía estamos aprendiendo a trabajar con las redes sociales, a difundir mayormente la información. También debemos tener presente que los plegables, es decir, las informaciones impresas, están prohibidas, a pesar de que muchas veces se logra burlar ese cerco para hacer llegar esa información a las personas que no tienen acceso a Internet. Pero aún así, cada día es un mayor número de cubanos los que acceden a los medios independientes, porque saben que todas estas informaciones que son manipuladas o que son obviadas en los medios oficialistas cubanos, entonces sí pueden acceder a ellas a través de Internet. Por eso existe este decreto ley 370, para seguir censurando, para seguir silenciando y infundiendo el miedo en la población. Debemos seguir, pienso yo, este proceso porque está marcando muchísimas pautas al interior de la isla, tanto en la comunicación como en el periodismo. Muchas gracias, Camila. Gracias por compartir tu testimonio. Y ahora, para darle continuidad al foro y para finalizar, vamos a invitar a César. César Mendoza es el coordinador de proyectos de periodismo del Institute for War and Peace Reporting. Bueno, está con sede ahí en México, y sabemos que, bueno, gran parte de esto que nos comentaba Camila anteriormente, de estas nuevas capacidades que ha adquirido el periodismo independiente en Cuba, tiene que ver con la capacitación y con el apoyo que muchas organizaciones internacionales han empezado a brindar, y entre ellas la que representa César. César, bienvenido, y quisiéramos escuchar un poco el trabajo que han estado haciendo justamente con el periodismo independiente en Cuba, ¿no? Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, creo que los comentarios anteriores precisamente describen un país que está fuera de lo que hoy podríamos llamar las últimas olas de la democracia en América Latina, o el avance de la democracia en América Latina y los procesos en transición que se han vivido y la instauración que se pudo haber logrado en otros países, sean democracias jóvenes, débiles. Pero el trabajo del Institute for War and Peace Reporting en la región, como en otras partes del mundo, es precisamente ayudar a profesionalizar el periodismo en cualquier región, en cualquier país. Y eso es lo que hemos estado haciendo en Cuba los últimos años. Yo quisiera empezar mi participación esta tarde precisamente hablando de que en el último año tenemos ya 2 periodistas cubanos en la cárcel. El primero de ellos es Roberto Quiñones Aces, quien es parte del equipo de periodistas de Cubanet. Lleva 296 días en prisión, solamente por estar haciendo su trabajo como periodista. Lo que él estaba haciendo era tratando de cubrir un juicio sobre unas personas que querían educar a sus hijos en casa. Y el segundo periodista es Jorge Enrique Rodríguez, Jorgito, como se le conoce en el gremio periodístico, que fue detenido el 28 de junio. Todavía no queda claro por qué lo detuvieron. Hay muchas hipótesis, pero lo que sí queda claro es que el 8 de julio el gobierno cubano, las autoridades cubanas piensan hacerle un juicio sobre posiblemente desacato. Y esto le llevaría una pena de prisión, y por lo cual ya desde hace varios días los periodistas cubanos y las organizaciones cubanas, también las organizaciones internacionales que han volteado sus ojos a Cuba, han empezado a hacer una campaña muy fuerte en Internet para tratar de poner en claro que Jorge Enrique Rodríguez está detenido por estar haciendo su trabajo periodístico, y que hasta el momento el gobierno cubano no ha querido informar qué es lo que está pasando. Para entrar al informe país, bueno, he preparado una presentación muy pequeña, creo que es más ilustrativa, nada más si el host me puede habilitar el screen sharing para que lo podamos ahí compartir.
pero mientras voy empezando, lo que me voy a enfocar precisamente en la situación actual para la prensa en Cuba y sobre todo la parte que habían mencionado del 370, nada más que no puedo compartir la presentación porque... Sí, Valentina, si puedes habilitar allí compartir pantalla. Sí, y lo he tratado de dividir en una cuestión muy sencilla que tiene que ver con lo que está pasando en la prensa cubana actualmente. Y para eso resolvemos tres preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y cómo está pasando? Y esto gracias al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que es un informe histórico porque precisamente así lo prefiere el gobierno cubano al no permitir que la CIDH entre al país a hacer su trabajo, que es vigilar el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos. Primero, sí es cierto, hay más medios independientes, tenemos más periodismo digital. Realmente la única plataforma en donde puede sobrevivir el periodismo independiente cubano es en Internet. Sin el acceso a Internet, simplemente no podría existir este periodismo independiente porque es más difícil hacer periodismo impreso por todas las reglamentaciones que tiene el gobierno cubano y prohibiciones que tiene para que exista la prensa impresa totalmente independiente. Tres, hay un aparato de propaganda que todavía cuenta con muy buena salud. ¿Por qué? Porque el aparato de propaganda cubano no solamente tiene muy buenos resultados para desinformar, generar fake news, dar una visión parcial de lo que sucede en el mundo y en Cuba, hacia adentro de Cuba, sino también en toda la región, en América Latina, el gobierno cubano por medio de sus aparatos de propaganda ha generado fake news durante la pandemia, ha generado una serie de polémicas con cortes ideológicos y políticos, como utilizando esta idea del embargo económico de Estados Unidos hacia ellos. Ha promovido medicamentos que al principio decían que curaban el COVID, como fue el Prevengovir, que está basado en la medicina homeopática, la homeopatía, y que está comprobado que, bueno, esto no funciona, no sirve para el COVID, y también ha generado una serie de promociones para sus misiones médicas que manda por el mundo, que es de donde obtiene mucho dinero y violando los derechos laborales de los médicos cubanos. Hay una campaña para promoverlos al Nobel, basada precisamente en los medios de propaganda del gobierno cubano, la utilización de los medios controlados por el gobierno de Venezuela, Telesur. También hay censura, hay mucha censura en Cuba y esto ha llegado hasta Internet. Y siempre me he hecho una pregunta si hay alguna actualización del modelo de represión en Cuba hacia los periodistas. Sí, parece que sí la hay, y esto simplemente más que ampliarlo, se actualizaron a cómo censurar en Internet. Pero ¿por qué llegamos a esto? Porque hay más medios independientes, porque hay más periodismo digital, porque el gobierno cubano está preocupado por el periodismo independiente y los mete a la cárcel, que es un síntoma de que se está haciendo buen periodismo en Cuba y por eso incomoda y por eso molesta. Una, porque hay una nueva generación de periodistas cubanos y cubanas que se suman a esa generación que ya venía haciendo mucho trabajo por informar a la población cubana. Hay más medios independientes y estos medios independientes ya no solamente son diarios, medios generalistas, sino también hay periodismo especializado, periodismo de nicho, y hay un mayor acceso a Internet. El Internet en Cuba sigue siendo caro, sigue siendo débil. Los cubanos no tienen todavía la posibilidad de tener Internet en sus casas como lo tenemos en el resto de América. Por el simple hecho de que el gobierno cubano no les permite tener este acceso a Internet, ya sea por leyes o ya sea por excusas tecnológicas. Y precisamente este mayor acceso a Internet es lo que ha provocado que el cubano muestre con las redes sociales y con el acceso a los medios independientes que está ávido de información que le permita entender lo que está pasando en su país, que está buscando nuevas voces que le informen la realidad de Cuba. Y eso lo están cubriendo los medios independientes cubanos. ¿Cómo está pasando todo esto? Y ahí es el tema donde tenemos que hablar de la censura del régimen. Ha generado unos nuevos decretos ley que están enfocados al control de Internet, que están enfocados
al control de la libertad de expresión, como bien lo señala el informe País de Cuba, el decreto 349, el decreto 370, pero también no debemos de olvidar que Cuba y el gobierno cubano fue un país que terminó por completo por una de las redes autónomas y autosustentables que era SNET, que se tenía en América Latina. No hay otros países como la sociedad civil independiente cubana que hayan logrado generar SNET. Y cuando esto creció y llegó a tener alcances regionales o nacionales, porque nunca se supo qué tan grande era SNET, el gobierno cubano realizó nuevos decretos de alguna manera para expropiar toda esa tecnología que la gente había pagado con su dinero, que sus familiares les habían enviado, el famoso exilio histórico cubano que está en Europa, que está en Estados Unidos, aquí en México también. También terminaron con eso. Entonces, cada que hay una posibilidad de que existan fuentes de información independientes en Cuba, el gobierno cubano lo que hace es censurarlas, es tratar de desarticular todo esto. Y aún así, seguimos en esta idea de que el periodismo independiente ha crecido porque hay más medios y siguen luchando precisamente en contra de todas las restricciones que les pone el gobierno cubano y especialmente del decreto 370 del cual mencionaba Camila Acosta. Este decreto no solamente ataca a periodistas o activistas, sino ataca a cualquier ciudadano cubano, a cualquier ciudadana cubana que esté divulgando información en redes sociales o en internet. Desde youtubers, desde amas de casa, desde personas que se atreven a grabar la situación de la pandemia en Cuba y subir las colas que tienen que hacer por 4, 5, 6 horas para conseguir alimentos, cuestiones básicas para sobrevivir. Por otro lado, sí hay un aumento de las agresiones de forma constante. No solamente son estos encarcelamientos que son lo más grave que ha llegado a hacer el gobierno cubano con Roberto Quiñones y en medio de la pandemia el de Jorgito, sino también las agresiones que tienen que ver con bullying cibernético y bullying que tienen que ver con agresiones que se van haciendo constantemente, con sacar la vida privada de las personas, con generar perfiles falsos que ataquen a las periodistas, a los periodistas, con los bloqueos. Eso es, creo que lo que está pasando actualmente en Cuba y que se ve reflejado en el informe País. ¿Cuáles son los desafíos para el periodismo cubano, para la prensa cubana? Primero, tienen que seguir denunciando las agresiones que sufren las personas que hacen periodismo en Cuba. Y en este QR que puse de este lado está precisamente una declaración histórica, que es la primera declaración que hicieron los medios independientes de Cuba, para pedir o exigir, mejor dicho, exigir su derecho a existir, ¿no? Que ellos están ahí, que las leyes cubanas no los reconocen, que el gobierno cubano con las denostaciones que hace en contra de ellos y los bloqueos que hace de sus sitios web, de alguna manera en práctica está reconociendo que existen, que le molesta que existan y que no quiere que existan y que está haciendo todo el trabajo posible para que ellos no existan. El otro desafío, y es precisamente que tiene que ver con los nuevos decretos y con el decreto 370 y con la censura, es traspasar la muralla cubana de Internet. Así como China tiene una muralla para controlar el Internet y no se puede ver la información independiente que surgen sobre China y que tiene muchísima tecnología y muchísimo poder económico, Cuba, siguiendo ejemplos de China, de Vietnam, de Corea del Norte, de otros países que igual que ellos violan la libertad de expresión, lo que ha hecho es bloquear los sitios web de estos medios que aparecen ahí. Cubanet, 14 y medio, Diario de Cuba, El Estornudo, Cibercuba, ADN Cuba y hasta de la Asociación Pro Libertad de Prensa. En ese QR lo que ustedes van a encontrar, si le toman una fotografía y lo abren en sus celulares o en su computadora, es un sistema espejo que ha diseñado una organización europea para ayudar a Cubanet a romper esa muralla. Y ese link ustedes se lo pueden pasar a sus familiares, a sus amigos, a las personas que conozcan en Cuba, y a pesar de que Cubanet esté bloqueado, no van a necesitar ni un VPN ni un proxy para poder acceder a información independiente. Este es el siguiente paso que se tiene que dar, que todos los medios cubanos independientes tengan un sitio espejo, como hoy lo tiene Cubanet, y también lo tiene Tremenda Nota, para empezar
a llegar a la sociedad cubana que quiere enterarse y poder ejercer su derecho su derecho a saber. Creo que esta es una de las partes más importantes y de los retos que estamos enfrentando las organizaciones internacionales, los medios de comunicación en Cuba, y que se ven muy bien reflejados en el informe País cuando precisamente señalan que una de las partes más preocupantes sobre Cuba es la libertad de expresión y cómo se viola sistemáticamente la libertad de expresión de cualquier persona o ciudadano cubano. César, bueno, no sé si terminabas ya ahí la exposición. Sí, claro, ahí lo dejo para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias y además te digo que te me adelantaste porque te quería preguntar justamente sobre las estrategias que estaban diseñando desde las organizaciones internacionales para apoyar el periodismo independiente y esta iniciativa que mostrabas de los sitios espejos, la verdad que es una excelente manera de evadir la censura oficial. Te cuento también que nosotros, nuestro proyecto de Mamblac también está bloqueado en la isla. De hecho, nosotros tenemos que, cuando publicamos nuestra revista o las distintas publicaciones que tenemos que enviarlas por PDF y tenemos que buscar distintas alternativas como Telegram, por ejemplo, o WhatsApp. Pero bueno, veo que hay un gran trabajo que se muestra no solo en la calidad del nuevo periodismo que se está haciendo en Cuba, sino que también se ven estas iniciativas tecnológicas de manera de saltar esa censura. Así que, César, te agradezco y si quieres, para que cerremos este foro, yo quisiera simplemente invitar a cada uno de los panelistas a dar unos comentarios finales muy breves y si les parece, respetamos el mismo orden con el que empezamos. Quisiera darle la palabra al comisionado Estuardo y bueno, decirle que algo que seguramente ya sabe, tiene una tarea muy difícil por delante, está en el primer año en funciones, ¿no? Un año además histórico para el tema de Cuba, con este informe que salió este año, y quisiera preguntarle cómo desde la CIDH y desde el trabajo que se hace a nivel regional se puede incidir positivamente para provocar cambios democratizadores en sociedades autoritarias y en este caso en Cuba. Sí, muchas gracias. Pues yo quisiera, tal como inicié el día de hoy, agradecer la invitación que me hicieran. Es un verdadero honor poder haber compartido con ustedes en esta charla. Estamos viviendo en el seno de la comisión pues una transformación también en la parte digital, es decir, hemos lanzado el sistema de monitoreo, digamos el CIMORE Interamericano de la CIDH, que permite ver, digamos, un monitoreo de los diferentes países de una manera más completa. También publicamos un repertorio de todo lo que es el digesto o la historia de los casos de admisibilidad y decirles que hay un compromiso muy, digamos, definido de toda la comisión de poder poner a disposición todas las herramientas que la comisión tiene, tanto en el monitoreo para visibilizar estas situaciones como para poder hacer recomendaciones al Estado cubano hasta que podamos generar una mayor conciencia en todos los actores que permita ese cambio de un sistema a una apertura democrática. Hay que recordar que la comisión es muy activa en redes sociales al momento de que haya una denuncia que se verifica, esa denuncia han habido en este año 2020 una serie de tweets, una serie de comunicados de prensa, además del informe País, y digamos que puede haber una comunicación muy fluida a través de las plataformas sociales y la plataforma electrónica que también está en la página web. ¿Por qué? Por los sistemas de peticiones y casos, por alguna medida cautelar urgente que se necesite, por alguna denuncia que ya se entre a conocer a mayor profundidad. Entonces, tal vez la invitación es
a que se utilicen los diferentes instrumentos que la Comisión tiene para poder apoyar a las organizaciones en sus respectivas luchas por una vigencia plena de los derechos humanos. Y de mi parte, pues es un honor ser relator para Cuba. He sido en estos pocos meses una persona que he emitido opinión también desde mi plataforma de cuenta de Twitter, replicando los comunicados que la Comisión Interamericana ha hecho. Así que lo que pueden encontrar es un apoyo y el cual se hace con total de los gustos de cumplir el mandato a las expectativas que el caso amerita. Así que básicamente ello y terminar con el mensaje que este informe es para la ciudadanía y las organizaciones sociales que se apropien de él para poderlo citar, para poderse apoyar en él, para poder fundamentar cada una de sus denuncias y reclamos por un respeto pleno de derechos humanos. Básicamente, gracias. Comisionado, muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición. Vamos ahora con Camila, que nos contaba un poco, bueno, in situ, los problemas, los desafíos que enfrenta el periodismo independiente ahí en Cuba. Camila, queríamos invitarte para unos comentarios finales. Sobre todo, quisiera que pudieras hablarlo en el contexto actual de un incremento de la represión. Lo vimos esta misma semana con la manera en la que detuvieron a todas las personas que quisieron participar en la protesta. ¿Qué panorama se ve en este contexto de un aumento de la represión, de la persecución, de la criminalización del periodismo independiente? Sí, Camila, adelante. Perdón. Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Porque se oía un poco bajito. Sí, no, te decía que en este contexto donde hemos visto un aumento de la represión por parte del régimen cubano al periodismo independiente, que lo hemos podido ver en la convocatoria a la marcha de esta semana, pero también en fechas anteriores, en detenciones de colegas tuyos, ¿qué panorama se ve en lo próximo para el periodismo independiente cubano? Bueno, yo estoy bastante optimista con este panorama y creo que el propio acceso a Internet y todas estas dinámicas que se están generando, todos estos cambios en las maneras de hacer periodismo, creo que eso va a generar muchos cambios en Cuba también. La aparición de una nueva generación también de periodistas que comprometidos con esta realidad social, que pese a toda la represión, están dispuestos a asumir todas esas consecuencias. Cada vez somos más los que no vamos a optar por el exilio como alternativa, sino que queremos y nos sentimos comprometidos con permanecer dentro de Cuba y seguir denunciando, porque pese a toda esa represión estamos conscientes de la responsabilidad social que tenemos, de la importancia que tiene nuestra labor, no solo para denunciar todas las arbitrariedades que se cometen en Cuba, sino también como una responsabilidad histórica. Hace poco Mónica Baró ya comentaba sobre ella, hablaba de que en el futuro de Cuba, incluso los historiadores van a tener que recurrir al trabajo de los periodistas independientes para poder narrar todo lo que está sucediendo en Cuba. Y en ese sentido nosotros nos sentimos no solo como líderes de opinión y como actores sociales, sino como personas que estamos reescribiendo o relatando la historia de Cuba. Bueno, muy interesante, Camila. Muchas gracias por esas apreciaciones. Y por último, César, quería preguntarte justamente sobre esto, ¿no? ¿Qué responsabilidad cae sobre las organizaciones internacionales que están tratando de abrir una ventana a la libertad de expresión en Cuba? Veíamos que las innovaciones que ya se están incorporando para poder saltar esta muralla cubana, así como hacías la comparación con la muralla china también. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? ¿Y cuáles son los desafíos de las organizaciones para seguir brindando capacitaciones que puedan promover algún cambio democrático en Cuba?
Bueno, en el caso del periodismo, las organizaciones de periodismo tenemos muy en claro que el periodismo cubano no puede sobrevivir con, sin dos cosas. Uno es que es un periodismo que se hace, como nos gusta decir en la organización, en dos orillas. Una es dentro de Cuba y la otra es fuera de Cuba, porque como el periodismo independiente está prohibido en el país, la mayoría de las organizaciones periodísticas, la mayoría de los medios tienen personas que los ayudan desde terceros países a actualizar sus sitios web. Ahí a veces están editores, redactores, y, y tenemos precisamente que fortalecer este periodismo en las dos orillas, tanto dentro de Cuba, ayudar a los periodistas lo más que se puedan, porque ellos son los que están ahí, precisamente como lo decía Camila y lo decía Mónica Baró, documentando la historia. No hay más. Es simplemente el periodismo independiente el que está haciendo este trabajo. La academia sigue todavía bajo fuertes controles, es muy poco el margen de movimiento que tiene, los espacios para moverse. Yo también lo digo, siempre lo he dicho así, ¿no? El miedo no se juzga, se entiende, pero el periodismo cubano lo perdió hace décadas, lo perdió hace muchas décadas en el siglo anterior, y por eso siguen existiendo medios que ya tienen tantos años en Internet, tantos años haciendo periodismo. Cubanet lo hace desde 1994, Diario de Cuba, Havana Times, después vino 14 y medio, después todos estos medios jóvenes y de nichos, que lo que han demostrado es que a pesar de todas las limitaciones, las capacitaciones y el talento que ellos tienen, que ellas tienen, es lo que más ha hecho que el periodismo cubano crezca en credibilidad, crezca en calidad periodística y sobre todo esté muy bien atado a que es un periodismo que se basa en hechos, ¿no? Hoy ya no solamente leemos de Cuba pinceladas u opiniones, sino hay trabajos a profundidad y creo que próximamente veremos ese trabajo más de investigación y ese trabajo más con datos. Es más, ya existe un proyecto de periodismo de datos, un proyecto de periodismos como proyecto inventario que está haciendo este trabajo de ir inventariando poco a poco lo que va pasando. Si hoy alguien necesita datos de COVID, los pocos datos que publica el gobierno cubano, uno los puede encontrar trabajados, limpios, entendibles dentro de la página de Proyecto Inventario. Y así hay una serie de proyectos periodísticos que se tienen que hacer. Pero también tenemos que entender que el periodismo cubano sigue siendo muy frágil porque todas las organizaciones que trabajamos periodismo, sea IWPR, sea ICFJ, Article 19, sea el CPJ, sea Reporteros Sin Frontera, no podemos entrar a Cuba. También somos considerados ilegales, nos llaman terroristas, dicen que somos asalariados del imperio. El típico discurso de un gobierno que se ha quedado sin salidas, de un totalitarismo, de prácticas autoritarias que se hacen. Pero la mejor manera de ayudar al periodismo cubano sin estar en una organización es precisamente divulgando la información, encontrando vías para hacérselas llegar a las personas que están en Cuba, ayudando con recargas telefónicas a los periodistas que están dentro de Cuba, ayudándolos en redes sociales cuando sufren un ataque. Hay también el trabajo que hace Access Now, una organización canadiense, es muy importante porque cada que un periodista sufre un ataque, precisamente se le puede pedir ayuda a Access Now. Cuando vean que un periodista cubano o una periodista cubana está siendo agredida en redes sociales, sea Twitter, sea Facebook, denúncienlos y con esto estarán ayudando muchísimo más de lo que piensan a una persona que hace el periodismo, especialmente con estos nuevos troles y estas nuevas campañas que tiene el gobierno cubano. Antes hablábamos de ciberclarias, ejército de troles, hoy hablamos de un personaje totalmente maquiavélico, nacido dentro del sistema cubano y de esas mentes tenebrosas que tiene la seguridad del Estado, como es Alex Guerrero, ¿no? El rey de las ciberclarias, que tiene su canal en YouTube y nada más se dedica a desprestigiar y a dañar el honor de las personas con todos los datos que le da la seguridad del Estado, ¿no? Y es más, en el asesinato por una bala que salió de una pistola que tenía un policía sobre Hansel, quien dio la versión oficial de los hechos ni siquiera fue un periodista del Noticiero Nacional o de Granma o de Juventud Rebelde, no fue de ningún órgano
de propaganda del gobierno comunista cubano, sino fue por medio de Alex Guerrero en su canal de Ciberclaria que tiene en YouTube. Él fue el que lo dio y todos los otros medios de propaganda, todos los otros canales de propaganda del gobierno cubano dieron como fuente oficial a Alex Guerrero, ¿no? César, muchísimas gracias. Muy completo el panorama y también muy satisfactorio saber que hay organizaciones que están haciendo un trabajo tan profundo y con tanta calidad, en tu caso, con respecto al periodismo, y con el caso del comisionado Estuardo haciendo ese trabajo con un criterio metodológico muy riguroso para recoger, digamos, todas las violaciones de los derechos humanos en general, y todas las deudas que el gobierno cubano tiene con la ciudadanía. Por último, solo agradecerles nuevamente por haber estado durante estas casi 2 horas brindando sus testimonios, mostrando su trabajo, a todos los participantes también por haber ingresado y por estar interesados en la temática. Y por último, simplemente invitarlos a seguir en contacto y a seguir trabajando por nuestras causas comunes. Así que muchas gracias y un gran abrazo. Gracias, un verdadero Gracias, gusto. un abrazo. Hasta luego. Saludos.